Bien, hermanos, Santiago entonces capítulo 4. Vamos a abordar solamente 3 versículos y el tema es las pasiones, causa de los conflictos. Traté de elaborar el sermón para cubrir los primeros 10 versículos, pero no pude. Solamente me voy a quedar en los 3 primeros. Y para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a analizar del 4 en adelante. Dice entonces Santiago 4, del 1 al 3, lo siguiente. Santiago comienza con una interrogante. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No lo voy a analizar, pero igual miren qué fuerte es el verso 4. Dicho lo anterior, ya parece muy fuerte, pero ahora Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese texto lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero lo leí solamente para ver la secuencia. Entonces Santiago, hermanos, comienza aquí y él pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Si yo le preguntara lo siguiente a ustedes, ¿a qué creen ustedes, hermanos? ¿Que Santiago se refiere cuando habla de guerras y pleitos? Alguien podría decirme, pastor, se refiere a los conflictos y a las guerras del Medio Oriente. A lo mejor otro hermano me podría decir, se refiere a las guerras que produce el narcotráfico. Otro hermano me podría decir, se refiere a la Primera Guerra Mundial, pastor. Otro diría, no, a la Segunda. Otro diría lo que está sucediendo ahora con los atentados en Europa. Lo trágico, hermanos, es que estas guerras, estos pleitos, era entre creyentes. No en el Medio Oriente, no en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no en la Guerra de los 6 días de los judíos. Se está refiriendo a conflictos, a situaciones conflictivas dentro del grupo de creyentes judíos a los cuales Santiago dirigió su carta. Esta era la triste realidad, hermanos, que estaba ocurriendo, insisto, entre los hermanos judíos que fueron dispersados de acuerdo a lo que leímos en la introducción y al capítulo 1. Generalmente cuando queremos encontrar razones por las cuales sucede lo que sucede, con frecuencia creemos, hermanos, que son cosas externas. Las cosas externas las medimos por cosas externas. Sin embargo, a la luz de estos pasajes leídos, la causa está en el interior del hombre. El conflicto, la tragedia, el caos está en el interior del hombre. Estos pasajes, hermanos, que leímos recién, nos dan a entender el siguiente principio, que muchas veces somos lo que deseamos. Lo mismo que en salud. ¿Han escuchado una frase que se sostiene en salud que dice lo siguiente? Somos lo que comemos. ¿Han escuchado eso? Es así. Somos lo que comemos. Bueno, lo profundizamos más todavía y yo puedo decir, de acuerdo a los pasajes, somos lo que deseamos. Muchas veces. Porque cuando el ser humano no controla, no domina sus pasiones, hace
lo que sus pasiones le indican o lo llevan a hacer. Por lo tanto, Santiago ya ha observado algunas conductas, alguna problemática de los hermanos. Recordamos que anteriormente Santiago había dicho que hay una sabiduría que es limitada a este mundo. Santiago le llama terrenal, animal, diabólica. Entre ellos habían celos, contiendas. Muchos de ellos querían ser maestros, pero Santiago les hace una advertencia. Muchos de ustedes quieren ser maestros, pero deben de saber también que van a recibir mayor condenación. Por eso es que ustedes los maestros, como su herramienta es la lengua, van a hablar mucho, es que tienen que aprender a dominar la lengua. Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad, etcétera, etcétera. ¿Quién es entendido y sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta, les había dicho Santiago, en sabia mansedumbre. Pero en ellos habían celos amargos, contención. Porque esa sabiduría tenía su fuente en el mismo diablo. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, dice Santiago, hay una sabiduría que es celestial, una sabiduría que viene de lo alto y esa es pura, pacífica, amable, benigna, etcétera, etcétera. Ahora Santiago continúa con el hilo de la enseñanza. Y Santiago, una de las cosas que plantea en estos versículos es que el problema no son los síntomas. El problema son lo que genera esos síntomas, que son las pasiones que hacen su trono en el corazón del hombre. La primera pregunta entonces que hace Santiago en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esta es una pregunta reflexiva, al igual que la del verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora Santiago les pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El texto griego dice lo siguiente, ¿de dónde guerras y de dónde luchas entre vosotros? La palabra guerra aquí que se utiliza es interesante porque es la palabra griega polemos, de donde tenemos la palabra polémica. Un conflicto armado. Y pleitos aquí tiene que ver con luchas que había entre creyentes de manera puntual o luchas puntuales entre los creyentes. Había conflicto entre hermanos, había polémica entre los hermanos. Ahora, hermanos, otra pregunta interesante. ¿Qué pasó aquí con la iglesia naciente? ¿No tenían en común todas las cosas cuando nació la iglesia en Hechos 2? ¿En Hechos capítulo 4? ¿Qué sucedió con esa iglesia mediante el cual los que tenían propiedades las vendían y suplían las necesidades de los que no tenían? ¿Qué sucedió con la iglesia naciente cuando descendió el Espíritu Santo allí en Hechos 2? Cuando partían el pan entre ellos, tenían comunión los unos con los otros, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y de los, de los pastores de allí, compartían la cena del Señor, perseveraban en la oración. ¿Qué sucedió? Santiago fue escrito un par de años después. Esta triste realidad, hermanos, no solo se dio aquí en estos judíos dispersos o dispersados, sino también en Corinto. Miren allí ustedes en 1 Corintios capítulo 1, porque esa pregunta que hace Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las polémicas, los conflictos entre ustedes? Perfectamente pudo haberse hecho a la iglesia en Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Contiendas. Dios no quiere que en su iglesia hayan contiendas. Pero dice Pablo también a los Corintios que las permite para ver quiénes son los aprobados, quiénes son los maduros, quiénes son los que han crecido en Cristo y tienen la capacidad de ser pacificadores dentro de los conflictos de la iglesia. Entonces, Santiago aquí hace esa pregunta: ¿de dónde? ¿De dónde, les pregunta a los hermanos, vienen estos conflictos que ustedes tienen? Recuerden que entre ellos habían celos amargos, entre ellos habían envidias. Eso sucedía en el contexto de la audiencia que escribe Santiago. Dios permite, hermanos, Dios nos ayude a que nunca nosotros, como iglesia local o cualquier iglesia local, podamos caer en esta triste y caótica realidad que manifestó los judíos creyentes dispersados. Porque Dios quiere, como leímos recién, que seamos una solamente, una misma convicción, un solo Señor, una sola Biblia, una sola palabra, un solo pensamiento, etc. Pero ¿cómo puede ser posible eso, pastor? Si Juan Pérez piensa una cosa, si Juana piensa otra cosa, si Rodrigo piensa esto, si a la hermana de allá le gusta esto otro. Es que todos esos pensamientos, todos esos intereses, todos esos gustos, tienen que todos estar sometidos a esto. Esto es lo que rige mis intereses, esto es lo que rige mis gustos personales, esto es lo que debe regir tus opiniones personales. Y cuando una iglesia, cada miembro somete los pensamientos, los intereses, los gustos personales a la palabra de Dios, entonces vamos a tener una sola mente. Pero cuando Juan Pérez se le ocurre hacer una cosa, a Juana Pérez se le ocurre hacer otra cosa en la iglesia, y piensan que la iglesia anda al lote y cualquiera hace lo que quiere, no puede ser sostenida esa iglesia en el tiempo. Tiene que haber orden, tiene que haber una misma mente. Y de esa forma nos comenzamos a mantener libres de esta caótica realidad. Y la palabra que se utiliza aquí, guerras entre los hermanos. ¿De dónde? Pregunta. Santiago está apelando al origen. El mismo Santiago lo contesta. Si hubiésemos hecho esta pregunta en televisión, más de alguien hubiese pedido a lo mejor a un analista. Llamemos aquí para que analice estos conflictos a un estadista o un analista político para dar la razón. No necesitaba eso. El Espíritu Santo a través de Santiago mostró cuál era la causa de los pleitos, de las guerras entre los hermanos. Ante la pregunta entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde vienen las polémicas, los conflictos, las luchas entre vosotros? No es de, esa palabrita de indica el origen. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. En total oposición a la paz y a la mansedumbre de la sabiduría celestial que había hablado Santiago anteriormente. La palabra pasiones aquí es la palabra griega hedoné, de donde tenemos la palabra hedonismo. Y originalmente esta palabra significaba algo agradable al paladar. Se traduce por deseos, placeres, una inclinación fuerte o fuertísima, podríamos decir, y continua, que muchas veces, hermanos, nubla o domina la razón y que orienta finalmente toda la conducta. Eso es una pasión.
Si has tenido alguna pasión alguna vez, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Una pasión, cuando das rienda suelta a eso, finalmente terminas en aquello por lo cual te apasionas. Es así de potente, es así de fuerte esta situación interior. En estos hermanos, esa era la respuesta. ¿Por qué había conflicto entre ellos? Por los deseos internos, por los placeres fuertes, por los deseos fuertes que había en el corazón. Kittel, un lingüista del griego, entendido la materia obviamente, él dice lo siguiente con respecto a esta palabra: pasión es todo aquello que produce todo sentimiento profundo de deseo. Es el que levanta cualquier anhelo en nosotros. Robertson es otra autoridad en el idioma. Él dijo lo siguiente: es el deseo de obtener lo que no se obtiene y que grandemente se desea. A eso es lo que se refiere aquí Santiago. Escuché días atrás que en Colombia, en la ciudad de Medellín, se acaba de legalizar el matrimonio ahora entre 3 homosexuales, que se llama la trieja. Y cuando entrevistaron a estos 3 hombres homosexuales, ellos dijeron lo siguiente: que ellos practican el poliamor. Nadie les impide poder amarse y que sus pasiones finalmente puedan expresarse a 2, a 3 o 4 hombres. Esto fue el día 3 de junio, recién pasado, y fue legalizado, como digo, por primera vez. Hedonismo en su máxima expresión. Ahora, hermanos, lo interesante de esto es lo siguiente. Aquí no estamos hablando de gente irredenta. Estamos hablando de hermanos. Bueno, es probable que cualquiera de nosotros dé rienda suelta a esos impulsos muchas veces o esos deseos internos y podamos llegar a este extremo. Por eso es que después Santiago da la solución a esto. ¿Cómo debemos hacerlo para mantenernos bajo el dominio y el control del Espíritu Santo? Entonces, esta palabrita, hermanos, pasiones, edoné, es la que observamos también en Lucas. Por favor, abran su Biblia allí en Lucas capítulo 8. Dentro del contexto de la parábola del sembrador, Lucas 8:14, dice la Biblia con respecto a la semilla que cae en diferentes terrenos. El terreno es el corazón, obviamente. Y dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y escuchen ahora, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Los placeres son tan fuertes que tienen el potencial de impedir dar fruto. La palabra aquí, placeres, es la que se utilizó en Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos? De vuestras pasiones. Entonces, ¿son poderosas? Son tan poderosas como los afanes y las riquezas del mundo. El dinero tiene un poder increíble. El dinero tiene la capacidad de poder enloquecer la mente del ser humano. Por eso mucha gente llega a matar por dinero, pero también llega a matar por pasiones, que es lo que vamos a ver a continuación. Miren ahora en Tito, capítulo 3. Tito 3, versículo 3. Se utiliza aquí también una palabrita que la Reina Valera utiliza distinta, pero es la misma. Dice Tito 3:3 lo siguiente:
porque nosotros también éramos, aquí está hablando del tiempo pasado, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, escuchen hermanos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El punto es que Santiago está expresando esto como una realidad pasada, pero Santiago la está apuntando como una realidad presente. Esclavos, le llama Pablo, esclavos de concupiscencias. Es decir, ¿quién es un esclavo? Aquel que está totalmente sometido a su amo. Aquí, la persona está totalmente sometida a las concupiscencias y a deleites diversos. Es decir, cuando una persona está bajo el control y dominio de las pasiones, es su esclavo finalmente. Ahora bien, en Santiago, él pregunta, dice, ¿no es de vuestras pasiones? Ahí entonces Santiago se enfoca en el origen, pero ahora habla de estas pasiones como las que combaten en vuestros miembros. ¿Qué hacen entonces las pasiones? Combaten, luchan en vuestros miembros. Miren ustedes ahora en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Porque estas pasiones de las cuales habla Santiago hacen algo en nuestros miembros. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Combaten. La palabra fuerte que se utiliza es un combate, es una batalla. Dice Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Pedro utiliza un sinónimo, que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que combaten. El verbo ahí en el griego implica una acción continua. Es decir, en el corazón de los hermanos judíos, constantemente en el interior combatía esta realidad. Había una batalla en su interior de las pasiones que daban rienda suelta a sus deseos, a sus deleites. Las pasiones del hombre inevitablemente afectarán, hermanos, afectarán tarde o temprano nuestras relaciones con otros hermanos, con la iglesia en general y con el mundo. ¿Combaten dónde? Dice Santiago, en vuestros miembros. En vuestros miembros. Y al mismo tiempo, estas pasiones usan los miembros de nuestro cuerpo para llevar a cabo sus acciones. Veamos esta realidad en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dios todavía no ha glorificado nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es residencia y se constituye de miembros que van a operar en función de las pasiones que están dentro de ese cuerpo. Es por esta razón es que también el cuerpo, como todavía no es glorificado, reside en él la maldad, como dice Pablo. Pero nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Dice Romanos 6, verso 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad. Es decir, ¿qué usa el pecado? ¿Qué usa las pasiones? ¿Qué usan los deleites? ¿Qué usa? Nuestros miembros. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad que el pecado está en nuestro cuerpo mortal, pero también es verdad que ya no somos esclavos del pecado. El pecado reside, pero ya no nos gobierna. El pecado reside, pero ya no es el amo absoluto de nuestra vida, porque Cristo ahora es nuestro amo. Pero es una realidad que el pecado mora en nosotros. ¿Y qué usa el pecado? ¿Qué va a usar las pasiones? Nuestros miembros. Por eso Pablo dice, presenten sus miembros no como instrumentos de injusticia, sino de justicia. Dice ahí en Romanos 7, al ladito, verso 18, Pablo hablando de su realidad aquí, y él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto lo dice Pablo ante esa realidad que está exponiendo. Miserable de mí, dice él. ¿No le da mucho énfasis aquí a su autoestima, Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Los miembros del cuerpo están a plena disposición de aquello que llena el corazón. Antes de regresar a Santiago, veamos otro pasaje en Primera de Pedro, por favor, nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, verso 1 y 2. Todo esto sucede, hermanos, cuando el creyente no tiene dominio de esto, bajo obviamente el control y el dominio del Espíritu Santo. Dice 1 de Pedro 4, 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, el Señor ya hizo algo en beneficio nuestro para que el tiempo que resta no lo vivamos en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Santiago había hablado también anteriormente que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos? Por último, antes de regresar a Santiago, Gálatas 5. Esto es lo que hace las pasiones, combaten en nuestros miembros. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia también lo explica de esta forma en Gálatas 5, 16. Y él utiliza aquí palabritas bien interesantes. Él dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu, pero ¿en cuanto a qué? El Espíritu Santo también tiene un deseo. Los deseos de la carne tienen un deseo. El Espíritu Santo tiene el deseo de que Cristo se glorifique en nosotros, que el Señor sea a través del cual Él viva a través de nuestra vida. Ahí están los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Y el del Espíritu es contra, noten la palabra contra la carne, y estos se oponen. Es decir, son enemigos, son contrarios, son oponentes.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, escuchen, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te ha pasado eso? Yo quiero orar, pero algo pasa, un deseo, algo pasa interiormente o en tu mente, o algo pasa externamente que alimenta tu interior y finalmente no oramos. Quiero consagrarme, pero algo pasa. ¿Está mejor la novela? ¿Está mejor el programa? ¿Está mejor quedarse en la casa? ¿Está mejor no venir a la iglesia? ¿Está mejor no ir a un estudio? Hermanos, ahí está la batalla, ahí está el combate. Los deseos de la carne en un lado del ring y al otro lado del ring, como el oponente, los deseos del espíritu. Verso 24. Escuchen, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos amados, regresamos a Santiago 4. Cuando las pasiones están fuera de control, cuando a los deleites les damos rienda suelta, cualquier cosa puede pasar. Si no, pregúntenle a David. O recordemos cuando hemos dado rienda suelta nosotros a nuestros deleites. ¿En qué hemos parado? ¿Dónde terminamos? Cuando esas pasiones internas afloran y no las sometemos al control del Espíritu Santo. Por eso el gran llamado de Pablo a los Efesios: sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Hermanos, un creyente no se puede dar nunca vacaciones. Jamás. No me refiero a irte a la orilla del río, hermano. Esas son merecidas vacaciones que todos las anhelamos. Estoy hablando en el sentido espiritual. Me voy a dar 2 semanas que no voy a orar. Igual muchas veces se hace. Pero ¿por qué es peligroso, hermanos? Bueno, porque el enemigo, la carne, el mundo y Satanás no tienen vacaciones. Y si ellos no tienen vacaciones, no te des el lujo tú espiritualmente de tenerlas. Porque nos volvemos más vulnerables todavía y más débiles y reaccionamos con mayor facilidad a las pasiones que tienes cuando no hemos sometido nuestra vida al control del Señor. Por eso siempre hemos escuchado de mi persona, ustedes o de los pastores que escuchan, siempre, hermanos, el tema de estar pegado a la vid tiene que ser todos los días. Porque basta un par de días que no lo hagamos y mírate cómo has reaccionado, mírate cómo te has conducido cuando te apartas del Señor. Es una cosa, hermanos, somos tan débiles que si no tenemos esa energía, en el buen sentido de la palabra siempre decimos, el celular con apuro te dura 2 días con la carga y forzosamente tienes que meterlo otra vez, enchufarlo, porque si no, no te sirve. Así somos nosotros. Necesitamos la influencia, el poder, la capacidad, habilidad del Espíritu de Dios en nuestra vida. Regresamos a Santiago. Verso 2, codiciáis. Imaginemos, hermanos, ¿qué más podemos esperar de un corazón que manifiesta todo lo anterior? Que se guía por la sabiduría terrenal, diabólica, animal, que había pleitos entre ellos, conflictos. Ahora resulta que había codicia en esta gente. Codiciáis y no tenéis. Vamos por frase. Codiciáis. Aquí la palabra tiene que ver con poner la mente y el corazón con un deseo incontrolable sobre algún objeto. La codicia es desear algo con un deseo incontrolable sobre aquello que quiero obtener, sobre aquello que quiero tener, sobre aquello que quiero poseer. Podemos leerlo de esta forma: tenéis el hábito de desear apasionadamente. Esa palabrita se utiliza cuando el hijo pródigo se fue de la casa de su padre y anhelaba comer
de la comida que había en la casa de su padre. Esa palabrita se utiliza allí. Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué podría preguntar alguien? Porque la codicia en un creyente no asegura la posesión misma. Sin lugar a dudas, aquí está la intervención de Dios. ¿Por qué muchas veces no tenemos lo que queremos? Aquí ya entramos más en materia de aplicación personal, hermanos. Yo sé que más de alguno de ustedes, yo personalmente, en algún minuto nos hemos cuestionado y dicho lo siguiente: ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué no tengo lo que le he pedido al Señor por 1, 2 años, 3 años, lo que sea, el tiempo que sea? ¿Por qué? Santiago aquí dice: codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Aquí cuando Santiago utiliza este verbo matáis, no significa que ahí estaban con espadas adentro de la iglesia quitándose la vida. Es en el sentido aquí espiritual, simbólico. Pero desde luego, hermanos, cualquier persona también podría llegar a matar por causa de estas pasiones, por causa de esta envidia, desde luego que sí. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, oísteis que fue dicho, cualquiera que quite la vida a alguien? En Mateo 5 está eso, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. El apóstol Juan en la primera carta, él dice, cualquiera que de ustedes que odia a su hermano es culpable de homicida. Y no olvidemos que esta carta, hermanos, se dirigió a judíos que tenían en mente que el homicidio era físico solamente. Pero Cristo les enseñó, insisto, que era también odiar a alguien. ¿Para qué vamos a hablar de la envidia, hermanos? Salomón dice que es una carie, como carcoma a los huesos. Imagínate, partiendo desde antes, celos amargos, contención, jactancia, mentira, sabiduría terrenal, animal, diabólica, perturbación, obra perversa. Ahora Santiago señala guerras, pleitos, por sus pasiones, codicia. Ahora envidia. La palabra envidia es la palabra celo, pero con Z. Nosotros en español tenemos la palabra celo con C. Hay un celo en la Biblia que es correcto. Hay un celo en la Biblia que es justo. Hay un celo que es el celo de Dios que es positivo, que es piadoso. Hay otro celo que nosotros generalmente conocemos dentro del ámbito sentimental y todo eso. Hay un celo que es indebido, que es incorrecto, que más que hacerte bien te enferma. El punto aquí que esta gente tenía envidia, hervían interiormente y por esa razón no podían alcanzar. Es decir, pastor, usted me está diciendo que la envidia podría ser un factor que impide recibir las bendiciones de Dios, ¿correcto? Me está diciendo, pastor, que la codicia es un objeto de impedimento para no recibir lo que pido, ¿correcto? Entonces comienza a analizarte, hermano, ¿por qué no has tenido respuesta en esto o aquello? ¿Por qué todavía no recibes lo que recibes? Podría ser por estas razones. Cuando uno habla con un hermano es muy difícil decir, sí, pastor, mire, yo soy codicioso. Sí, pastor, mire, yo estoy lleno de envidia. Es difícil que alguien diga eso, pero Dios nos conoce más. Él nos conoce realmente. Por lo tanto, son preguntas muy importantes y reflexivas para cada uno de nosotros. La envidia, hermanos, la envidia en el corazón del hombre es tan potente que puede llegar a quitar la vida a otro ser humano. Si no, preguntémosle a los hermanos de José en Egipto. Miren ustedes en Hechos. En Hechos capítulo 7. ¿Cuál fue la razón? Registrado aquí por Lucas, ¿cuál fue la razón o la causa
de estas acciones de estos patriarcas, hermanos de José, Lucas lo contesta. Lucas 7:9 dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Lo único que libró a José de la envidia fue que Dios estaba con él, y la envidia no podía ser más poderosa que la soberanía de Dios, del plan y propósito que Dios tenía con José. Pero ¿qué es lo que estoy señalando? Que por envidia estos hermanos hicieron lo que hicieron con José. ¿Qué le pasó a nuestro Señor? Miren en Marcos 15, Marcos capítulo 15, verso 6 en adelante. Aquí se da la razón. ¿Qué había en los corazones de los sacerdotes? Que se supone que por ser sacerdotes debían de reconocer al maestro, considerarlo como tal. Pero ¿qué dice Marcos 15, 6? Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Escuchen, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y resulta que Santiago le dice a su audiencia: ardéis de envidia y no podéis alcanzar. William Barclay comenta lo siguiente, él dice: la codicia de placeres conduce a los hombres a obras vergonzosas, los conduce a la envidia, a los celos y a la enemistad, y aún puede llevarlos al asesinato. Fin de la cita. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Como dije anteriormente, sin lugar a dudas, hermanos, era Dios el que estaba reteniendo todas sus bendiciones que estos hermanos pudiesen haber recibido si hubiesen cambiado su actitud delante de Dios. ¿El Señor no prometió acaso pedir y se os dará? ¿El Señor no acaso no nos ha prometido que va a abrir al que le toca y va a dar a aquellos que tenemos necesidades, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que tenemos necesidades? Y resulta que aquí hay un grupo de creyentes que estaban pidiendo, pero mal. Por eso no recibían. Había codicia, había pleitos. Hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Por qué no has recibido lo que estás esperando? ¿Por qué? Podría ser, insisto, una de estas razones que señala aquí Santiago. Sigue diciendo, verso 2b, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Veremos a continuación que pedir mal es no pedir. Dios promete, repito esto, hermanos, Dios promete contestar a los que oran, no a los que pelean, no a los que codician, no a los que arden de envidia. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora nos falta aquí el que toma este texto y dice: pastor, podemos pedir lo que queramos. No, el hermano Juan Carlos nos leyó al principio
Esta es la confianza, primera de Juan 5, 13 al 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es lo que se te ocurra, ¿cierto? Eso lo sabemos y lo hemos enseñado. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y es mejor que nos dé lo que necesitamos, porque si nos diera lo que se nos ocurre o se nos antoja, serían más razones, hermanos, para comenzar a albergar todos estos sentimientos y actitudes que la audiencia a la cual Santiago escribió hacía. ¿Qué había dicho antes Santiago? El que tiene falta de sabiduría, ¿qué tenía que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿No había dicho en el verso 18, capítulo 1, Él de su voluntad nos hizo nacer? ¿Pero qué había dicho eso? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay variación, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él es nuestro Padre y Él había dicho, Santiago anteriormente, pero ahora los confronta. Codiciáis, no tenéis, matáis a rey de envidia, no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Como dijo Barclay también, el ansia de placer acaba por cerrar la puerta a la oración. Estos creyentes pedían pero no recibían. ¿Cuál era la razón? Porque pedían mal. ¿Con qué propósito pedían ellos? Para gastar en sus deleites. Escuchen, hermanos. Hay un principio en la Biblia que nosotros lo vemos desde Génesis a Apocalipsis y es el siguiente. Cuando tú pidas algo a Dios, sea lo que sea, ese sea lo que sea dentro de la voluntad de Dios, obviamente, voy a señalar algunas cosas. Cuando pedimos a Dios matrimonio o esposa, hijos, trabajo, un vehículo, una casa, obviamente dando mayor importancia a las cosas espirituales, hagámoslo, hermanos, para que ese objeto, eso que pedimos, sea con el propósito de glorificar su nombre. Es decir, cualquier cosa que tengo en mente en la vida, todo eso tiene que ser pedido a Dios con el objeto final de que a través de eso tú puedas glorificar a Dios. Nunca se te olvide eso. Señor, quiero no sé, cualquier cosa. No quiero señalar algo en particular, al final lo voy a decir. Eso que te estoy pidiendo, Señor, ¿de qué forma lo voy a usar para glorificarte? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo siempre les doy? Del hermano que se para ahí, hermanos, quiero pedirle la oración porque necesito un vehículo. Y quiero que me ayuden a orar porque cuando el Señor me dé el vehículo, lo voy a poner a disposición de la obra. Llegó el vehículo. Solo el Señor sabe dónde anda el hermano. Nunca lo puso a disposición de la obra, nunca glorificó al Señor. ¿Te das cuenta? Y muchas veces Dios permite que tengamos cosas, pero no necesariamente con su bendición. Entonces, cualquier cosa que pidamos, hermanos, ¿glorificará el nombre de Dios? Si no es así, es mejor que no lo recibas. Vamos a ver, hermanos, Mateo 7, por favor. Mateo 7, con respecto a esto que estoy diciendo. Mateo 7, del 7 al 8, Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. ¿Y qué le pasó a la audiencia de Santiago? Ellos pedían mal,
¿Pero para qué? ¿Dios les contestó? ¿Les dio? No. Aquí dice la Biblia, porque todo aquel que pide, no como los hermanos judíos, que había codicia, malicia, contención, celos amargos, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y ahí se coloca el ejemplo de ¿qué padre le va a dar una piedra a su hijo si su hijo le pide un pancito? Bueno, si nosotros siendo malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces, es una realidad, hermanos, bíblica, que nuestro Dios nos da lo que le pedimos cuando le pedimos a Él de manera correcta, de manera adecuada. Pero esta audiencia de Santiago no recibía. Hermanos, reflexionemos al respecto. ¿Por qué no hemos recibido aquello que hemos pedido al Señor? ¿Será que estamos pidiendo de una manera incorrecta, inadecuada, para gastar en vuestros deleites, etcétera, como pasó con la audiencia de Santiago? Miren ahora en Juan 14, verso 13 y 14, dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor. Escuchen ahora, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, el Señor, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que pidió a Dios era para la gloria de su Padre. Si el Señor lo hizo, siendo el Hijo de Dios o Dios en la carne, que todo lo que hizo, todo lo que pidió a su Padre era precisamente para glorificarlo a Él, ¿cuánto más nosotros? Retrocedamos ahora a Juan 8. Juan 8, 48 al 50. Dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, hermanos, mire, la ceguera era tan grande que llamaron al Señor endemoniado. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Pongan atención a ese verbo: honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Escuchen, hermano, el 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Verso 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Santiago dijo: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mismos deleites, mismas pasiones que eran la causa de su caótica realidad espiritual dentro de los creyentes. Porque de sus pasiones es que existían las guerras, los pleitos, los conflictos, etcétera, etcétera. Escuchen, hermanos, esto. Nadie podrá nunca orar como se debe orar si no ha desplazado su ego del centro de su vida y ha dejado que sea Dios quien lo ocupe. Pablo a los Romanos, ese precioso pasaje: si vivimos, ¿vivimos para quién? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos y que vivamos, del Señor somos. Kistemaker afirma lo siguiente, él dice: Dios se niega a escuchar a hombres que ansiosamente buscan placeres egoístas. La avaricia es idolatría y esto es una abominación a los ojos de Dios. Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de propósitos egoístas. La codicia y el egoísmo son insultos a Dios. Estos creyentes tenían oraciones defectuosas porque no glorificaban a Dios. Qué lindo es, hermanos, cuando se acercan hermanos a pedir consejos y te dicen algo así: pastor, mire, estoy pidiendo esto al Señor, porque esto va a permitir
que la obra avance. Esto va a permitir que la iglesia, lo que quiero hacer, pastor, que estoy pidiendo al Señor, va a permitir que hagamos esto otro. Cuando un creyente, hermanos, pide a Dios algo que necesariamente lo relaciona con el avance de su reino y que glorifica a Dios, Dios, ¿qué nos promete? Si lo vamos a glorificar a Él con nuestras peticiones, contestar. Cuando pidas que Dios te use, que sea para glorificarlo a Él. Cuando pidas una esposa, que sea para glorificarlo a Él. Cuando pidas un trabajo, que sea para glorificarlo a Él. No para que te centres ahí y no salgas de ahí. Cuando pidas un auto, que sea para glorificarlo a Él. Cuando pidas un trabajo, cuando pidas una casa, cuando pidas cualquier cosa, ¿de qué forma glorificamos a Dios? ¿De qué forma? Entonces podemos ir concluyendo, hermanos. Pastor, bueno, mire, yo en realidad lo que he pedido al Señor, no he pensado en la obra de Dios. A lo mejor sí me puede decir, pastor, yo sí he pensado en glorificar a Dios con lo que estoy pidiendo, al totalmente contrario a lo que pasaba en la audiencia de Santiago. Pero hermano, el hecho que tú digas algo no necesariamente significa que lo vas a glorificar en un futuro. Y cuando no hay trabajo, pastor, igual tienes que glorificarlo a Él. ¿De qué forma? Teniendo más tiempo para Él. Me acuerdo cuando trabajaba, yo en 2 trabajos, yo decía, Señor, quiero estar sin trabajo. Imagínate la locura, en ese momento no lo entendía, por mi pasión por el Señor y todo, porque quiero tener más tiempo para ti. Y cuando no lo tuve, no me consagraba, no buscaba al Señor, no estudiaba la Biblia, no lo glorifiqué al Señor. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros con nuestras peticiones? ¿Qué hacemos con aquello que tenemos en mente como necesidad, pero nuestros propósitos son incorrectos delante de Dios? Aquí tenemos un ejemplo claro, un ejemplo vívido aquí de esta audiencia de Santiago que pedían mal para gastar en sus deleites. Vuelvo a insistir, hermanos, tu esposa, tus hijos. Quiero tener hijos, pastor. ¿Para qué quieres tener hijos? ¿Para entregarlos al mundo? ¿Para que el mundo moldee sus mentes, sus corazones? No, pastor, quiero mis hijos para criarlos en disciplina y amonestación tuya, Señor, porque eso te glorifica a ti. ¿Para qué quieres hijos? Señor, quiero esto otro. Quiero hacer esto, aquello, quiero, bueno, hermanos, cualquier cosa. Quiero una novia, quiere alguien. ¿Para qué quieres una novia? Todo lo que pedimos, que glorifique a nuestro Señor. Y Él, como buen Padre, sabe perfectamente lo que necesitamos y lo que Él, o lo que mejor nos va a hacer a nuestra vida. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, si mi hijo un día me pide un cuchillo, por más que él piense que es correcto, yo no se lo voy a pasar. Si nosotros le diéramos a nuestros hijos todo lo que quieren, sería un caos, ¿cierto? No se lo voy a pasar, porque si se lo doy, va a ser más trágico. Yo como buen padre tengo que saber lo que le puedo dar a mis hijos. Así es Dios con nosotros. Muchas veces de manera ilustrativa nosotros le pedimos cuchillos a Dios. Y Él no te va a dar un cuchillo porque te va a hacer daño. Para ir concluyendo, en estos creyentes a los cuales Santiago dirige su carta, habían serios problemas. Uno de ellos eran conflictos, pleitos, que nacían de sus pasiones, que combatían en sus miembros. Había codicia, ardían de envidia, no podían alcanzar, combatían, luchaban, pero no tenían lo que pedían
porque pedían mal para gastar en sus deleites. ¿Cuál era uno de los problemas de estos creyentes? Que eran amigos del mundo. ¿Te das cuenta cómo uno comienza a escarbar? Aparte de todo lo anterior, eran amigos del mundo. Y ser amigos del mundo, en cualquier relación ilícita con el mundo, es, a los ojos de Dios, adulterio. Así de sencillo, hermanos, es adulterio. Pero en el tiempo en el que vivimos, cualquier relación con el mundo se ve como normal. Y a la luz de la Biblia es gravísimo. Ahora, hermanos, antes de orar, y por eso es que les pido que el próximo fin de semana vengan, ante toda esta triste realidad, ¿qué solución hay? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el consejo que da Santiago? Verso 7. Solo voy a leer estos verbos, hermanos, porque aquí mismo Santiago da la solución. ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué dice? Someteos, pues. ¿Qué significa pues? En virtud de todo lo que he dicho anteriormente, su codicia, su sabiduría terrenal, sus celos amargos, su amistad con el mundo, les voy a dar la solución. ¿Cuál es? Sométanse. Sométanse pues a Dios. No al mundo, no a su codicia, no a la flojera, no a sus placeres. Segunda respuesta, verso 8. Acérquense a Dios. Verso 9. Aflíjanse, lamentense, lloren. Eso es igual a arrepiéntanse de su codicia, de sus envidias, de sus conflictos entre hermanos. Y verso 10, la última solución de Santiago: humíllense delante del Señor. Yo pensé, pastor, que me iba a dar otra fórmula usted. Pensé que me iba a dar otra, así, una solución mágica, así como que yo cambie así de la noche a la mañana. No, hermanos, ahí están los verbos. Sométete. Acércate a Dios. Aflígete. Arrepiéntete de lo que has hecho y humíllate delante del Señor. ¿Qué significa todo eso? El otro fin de semana lo vamos a analizar. Así es que ese es el conflicto que había aquí. ¿Cuánto de esto que vimos hoy está en el corazón en más de algún creyente aquí en esta tarde? Creo que sería una muy buena oración al Señor: Señor, en base a todo lo que nos hablaste ahora, si tengo codicia en mi corazón, si hay envidia en mi corazón, Señor, lo que yo te estoy pidiendo, ¿te glorifica realmente? Te voy a glorificar porque la vez anterior, cuando recibí algo, no te glorifiqué. ¿Te voy a glorificar realmente, Señor? Líbrame de todo eso, Señor. Ayúdame a someterme a ti, a humillarme, a acercarme a ti, a someterme a tu voluntad, para que esta caótica realidad a la cual se dirige Santiago no se repita en nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te damos gracias porque cada vez que analizamos esta carta, Señor, nos damos cuenta de lo que Santiago está señalando, está apuntando como pecado en estos hermanos, por las cuales no recibían lo que pedían. Señor, si bien es cierto, eran creyentes que habían padecido problemas de persecución y que tú los llamaste a estar gozosos porque esa prueba que estaban pasando finalmente traería a ellos paciencia. Los llamaste, Señor, a vivir una fe viva, no muerta, una fe que fuera evidenciada por obras. Señor, el llamado a ellos era
que ante esa disposición a querer ser maestros, muchos de ellos podían pecar con su lengua y debían de controlar su lengua porque tenían una sabiduría muchas veces terrenal, humana, limitada a este mundo solamente y diabólica. Aparte de todo eso, eran personas que codiciaban, que habían entre ellos conflictos, pleitos. Señor, codiciaban, pero no podían tener lo codiciado. Ardían de envidia. Pedían para gastar en sus deleites y lo hacían mal. Señor, ayúdanos a analizarnos a nosotros mismos y poder evaluar el por qué no hemos recibido muchas veces lo que te pedimos. ¿Será que me falta más sometimiento a ti? ¿Será que me falta acercarme más y más a ti? ¿Será que me falta arrepentirme verdaderamente en mi corazón ante toda esta realidad triste? ¿Será que me falta humillarme, Señor, delante de ti de manera genuina y real? Son probables respuestas, Señor, que solo tú conoces y que ante la realidad y la audiencia de Santiago era esa, Señor, la solución para ellos y desde luego para nosotros hoy día también. Señor, ayúdanos a que todo lo que te pedimos sea siempre para glorificar tu nombre, para el avance del reino, para el avance del evangelio, y que todo lo que hagamos, Señor, sea comida o bebida o cualquier otra cosa que hagamos, sea con el propósito de glorificar siempre y exaltar tu santo nombre. Gracias por esta enseñanza. Y te agradecemos a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén.